Bueno, disculpen la interrupción tan brusca. Seguimos entonces en este segundo video. Voy a presentar. Habíamos quedado entonces en la distribución, digamos, espacial y funcional en cuanto a lo que es las características de la conformación de las distintas capas o estratos de la corteza y eh, la función que cumplen, ¿no? En cada una de estas ubicaciones. Hay otro tipo de clasificación de la estructura cortical que es de acuerdo, digamos, al desarrollo filogenético, y en este caso ustedes saben que a lo largo, digamos, del proceso evolutivo, la conformación del sistema nervioso ha ido modificándose, incrementando en cuanto a lo que es su complejidad, a lo que es al desarrollo de distintas estructuras. Entonces tenemos distintas áreas que serían lo que se denomina la paleocorteza, en la que particularmente son estructuras corticales, que también son lo que se denomina el cerebro de tipo reptiliano, en el que se identifican principalmente regiones de la corteza con una composición de 3 capas. Después, en lo que ha sido, digamos, el salto evolutivo a los mamíferos, ya es posible encontrar estructuras de la corteza en la que se diferencian entre 4 o 5 capas, como en el caso, digamos, del hipocampo, ¿sí? Que son áreas corticales, digamos, que han ido complejizando en función de la complejidad también de las funciones que se le han ido atribuyendo a estas estructuras. Y esto sería lo que es el mesocórtex o el arquicórtex. Y por último, en cuanto a lo que sería lo más filogenéticamente nuevo, digamos, sería el desarrollo de lo que es el lóbulo prefrontal con una estructura de 6 capas, y es lo que se denomina el isocórtex o neocorteza. Este esquemita es, bueno, un poquito más de lo que veníamos conversando en las primeras diapositivas. La estructura, ¿sí? Si uno ve una vista lateral del hemisferio izquierdo, sería en este caso, ¿sí? Con los distintos lóbulos que se identifican, y a su vez también la corteza de la ínsula, cuando, bueno, se produce la separación o podemos realizar la separación a la altura del surco lateral. A su vez también lo que veníamos definiendo en relación a lo que son las áreas motoras, ¿sí? Que por lo general se encuentran predominantemente en todo lo que es el área o en la región hacia frontal o anterior, y las áreas sensoriales que se encuentran hacia posterior de lo que sería el surco central. Y en una vista, digamos, medial, podemos observar lo que serían, digamos, por ejemplo, algunas áreas que vamos a ver que están digamos, áreas corticales que están principalmente involucradas en respuestas de tipo emocionales, ¿sí? O que están asociadas, digamos, a todo lo que es la regulación central de las emociones, como pueden ser, digamos, la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Si este es el cuerpo calloso, tenemos la circunvolución del cíngulo, el fornix, ¿sí? La circunvolución parahipocámpica. En esta clasificación, ¿sí? En la que, bueno, podemos identificar las distintas áreas de la corteza, podemos ver que las áreas relacionadas con las emociones, que sería el área 6, ¿sí? Es la que está ubicada, digamos, en todo lo que sería la región de la corteza del cíngulo, ¿sí? Que lo podemos identificar en una vista medial, ¿sí?
Y a su vez también es importante tener en cuenta de que, bueno, el procesamiento de información y las respuestas que se desencadenan como consecuencia de este procesamiento complejo en el cual se incluyen las emociones, también están moduladas por las áreas de asociación, ¿sí? Las áreas de asociación de la corteza son regiones que de alguna manera, bueno, receptan y que en las que convergen y modulan, digamos, el procesamiento de información, no específicamente, por ejemplo, de un área sensorial o la liberación a un área, digamos, o la transmisión de información a una única área motora, sino que, como su nombre lo indica, son regiones donde se centraliza información de diferente naturaleza sensorial, con diferentes contenidos, digamos, en función, por ejemplo, de experiencias previas, que son las áreas de asociación, ¿sí? Y particularmente nosotros tenemos un área de asociación, que sería el área de asociación límbica, que sería la que estaría involucrada en el procesamiento de el procesamiento y la ejecución de respuestas que de alguna manera estarían asociadas a todo lo que serían los aspectos de las emociones. Em, estas áreas de asociación, ¿sí? Que de alguna manera habíamos visto que, por ejemplo, tenemos la corteza de asociación prefrontal, dorso-lateral, tenemos la corteza de asociación parieto-posterior, ¿sí? Y también tenemos la corteza de asociación, digamos, de todo lo que es la región límbica. Estas áreas de la corteza que procesan, digamos, información de tipo compleja, reciben aferencias o reciben información desde núcleos, ya sean núcleos talámicos, ¿sí? O regiones de la corteza, digamos, primarias. Eh, a su vez también reciben proyecciones directas desde otras áreas corticales, ¿sí? Digamos, presentan conexiones de tipo córtico-corticales que pueden ser tanto homolaterales o interhemisféricas, ¿m? Y reciben proyecciones también de áreas subcorticales como algunos núcleos del mesencéfalo, si ya vamos a ver algunos de estos en particular en esta clase, desde la formación reticular, etc. Es decir, que son regiones digamos, de una, que complejizan o que de alguna manera desencadenan respuestas de tipo complejas. Entonces, en cuanto a los temas que nos involucran en esta clase en particular, nosotros podemos definir, ¿sí?, qué son las emociones y poder identificar, digamos, el concepto de emociones de otros conceptos que de alguna manera pueden generar como algún tipo de confusión si es que no tenemos claro, ¿no?, a qué nos referimos con cada uno de ellos. En el caso de las experiencias sensoriales, ¿sí?, que sería todo lo que es la recepción de información a través de los órganos de los sentidos, de lo que es el medio externo, ¿sí? Son experiencias que pueden estar mediando, digamos, placer o dolor, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del sabor de una comida. Sin embargo, esto no es estrictamente el concepto de emociones, ¿sí? Emociones refiere a lo que son estados mentales breves, específicos del contexto y focalizadas en una causa o objeto en particular, ¿sí? Por ejemplo, la ira, el enojo, ¿sí? El miedo, ¿sí? Y que de alguna manera este término que refiere a estados mentales es lo que me parece que es interesante que podamos rescatar, que es muy difícil encontrar un correlato morfofuncional, ¿sí?, que de alguna manera refiere estrictamente a la posibilidad de ubicar este concepto de dónde se alojan las emociones o dónde se generan las emociones. Es difícil de precisar, no es, digamos, dada la complejidad de este concepto.
¿sí? Es decir, que nosotros podemos encontrar alguna asociación, algún correlato, alguna, eh, digamos, alguna explicación en cuanto a que si la expresión de determinada emoción puede activar o puede estar modulando el funcionamiento de determinadas áreas cerebrales. Sin embargo, esto no deja de estar siempre en el marco de las asociaciones o las correlaciones, ¿sí? Es decir, no hay un efecto causal estrictamente hablando. Otro término que es importante, digamos, identificar y separar de lo que sería el tema, digamos, el concepto de emociones son los estados de ánimo, ¿sí? Que de alguna manera son experiencias o son condiciones que se sostienen en el tiempo, que son más duraderas y que son mucho más generales, ¿sí? Y refieren al contexto, ¿sí? Al contexto y no están tan focalizadas en una causa en particular, ¿sí? Y a su vez también los rasgos emocionales, que serían los estilos generales de respuesta emocional que persisten a través del tiempo, ¿sí? Y el espacio. De alguna manera son conceptos mucho más complejos que exceden largamente, digamos, a lo que puede llegar a ser el funcionamiento del sistema nervioso y que muchas veces no tienen un basamento morfológico y estructural, sino que de alguna forma pueden interactuar dentro de estas concepciones aspectos incluso que van más allá de eso. ¿Mm? Digo, no es sencillo y creo que es bastante arriesgado y bastante impreciso poder establecer o generar, digamos, esta búsqueda concreta de decir, bueno, en tal región se ubica, digamos, el área capaz de emitir o capaz de regular, ¿sí? Estos conceptos. Las emociones entonces son respuestas muy complejas que incluyen diferentes componentes y que de alguna manera eso conlleva a que no sea sencillo o que no resulte, digamos, muchas veces preciso poder identificar estrictamente un área que de alguna manera esté relacionada con la expresión estrictamente de las mismas. Sí de algunos rasgos, o sí de algunos componentes, o sí de algunos elementos que constituyen las emociones, ¿sí? Porque dentro de las emociones nosotros podemos identificar procesos cognitivos, respuestas de tipo fisiológicas, ¿sí? Es decir, respuestas de distintos sistemas como el sistema autónomo, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos o algunos casos, cambios motivacionales, cambios también, respuestas motoras, respuestas en la conducta observable del individuo, y también se pueden identificar cambios en la percepción subjetiva de la experiencia. El sistema límbico, digamos, que sería de alguna manera como el complejo a nivel central que estaría como siendo el eh, más impactado, el más abordado en cuanto a lo que sería el estudio, el reconocimiento de la modulación de estas respuestas de tipo emocionales, es el sistema límbico. El sistema límbico es un complejo de distintas áreas y estructuras, tanto corticales como subcorticales, que estarían de alguna manera sindicados como algunas áreas que estarían participando, ¿sí? En la regulación de este tipo de respuestas emocionales. En el caso, por ejemplo, de las áreas corticales, habíamos hablado que la corteza del cíngulo, ¿sí? Que a través del fornix, bueno, se proyecta con regiones como, por ejemplo, bueno, el giro parahipocámpico, ¿sí? Serían estructuras corticales que de alguna manera también, bueno, reciben información de distintas otras regiones, como en el caso del lóbulo frontal, ¿sí? O bien desde el bulbo olfatorio, que de alguna manera estarían proyectando hacia áreas que a su vez son subcorticales, como la amígdala. Ustedes deben haber escuchado, digamos, que la amígdala sería como un área del sistema nervioso central
que por excelencia está de alguna manera sindicada como que regula funciones emocionales. También participan determinados núcleos o estructuras del hipotálamo, ¿sí? Sabemos que el hipotálamo es una estructura de comando y de regulación de funciones tanto hormonales como autónomas, y que a su vez también tiene una gran participación en lo que serían algunos tipos de respuestas, que serían más bien de tipo de respuestas en la modulación endocrina o en la modulación del sistema nervioso autónomo, que estaría regulado por las emociones. El hipocampo también sería una estructura, ¿sí? Que de alguna manera relacionada con estructuras corticales, que estaría funcionando y que estaría interactuando en este sistema límbico, ¿sí? Es un gran complejo, que de alguna manera, bueno, también tiene un correlato con esta noción y con este concepto de que las emociones no es sencillo sindicarlas en un área o en una estructura particular, ¿sí? El circuito de Papez, ¿sí? Que también sería de alguna manera una de las propuestas o modelos que explicaría cómo de alguna forma las distintas estructuras de este sistema están interrelacionadas, ¿sí? Las cortezas de asociación, vemos que proyectan o que envían información a la corteza del cíngulo, que a su vez también interactúa con el hipocampo, que de alguna manera tiene una gran, una importante, digamos, interacción con la amígdala, y a partir del fornix proyecta el hipocampo hacia los tubérculos mamilares. A su vez también, digamos, las respuestas o de alguna manera la interacción entre el hipocampo y la amígdala desencadena respuestas que mediante el hipotálamo regula, ¿sí? A las respuestas que se observan a través de lo que es la corteza prefrontal, ¿sí? Que sería todo lo que serían las respuestas de tipo motoras o las reacciones observables que se desencadenan a través de la acción de este circuito. Em, las, digamos, las emociones también tienen un correlato fisiológico. Es por eso que es posible que, digamos, cuando uno habla de una emoción como puede ser la emoción del miedo, a su vez, también puede encontrar, digamos, ciertas respuestas a nivel del sistema motor visceral, ¿sí? A nivel del sistema autónomo. Hay cambios en la actividad de distintos componentes del sistema simpático, ¿sí? Como por ejemplo un aumento o reducción de la frecuencia cardíaca, modificaciones en el flujo sanguíneo, ¿sí? Cutáneo, es decir, digamos la sonrojación, ¿sí? de la cara, ¿sí? Frente a una respuesta emocional, piloerección, sudoración, motilidad gastrointestinal. A su vez también hay modificación a nivel del sistema parasimpático, como por ejemplo un aumento en las reservas metabólicas, una disminución en el gasto, en otras emociones asociadas a los mismos estados fisiológicos. Es decir, que hay una estrecha interrelación, ¿sí? Entre estos sistemas, ¿sí? Motores, que pueden ser tanto somáticos, con respuestas, digamos, observables de respuestas musculares, del músculo esquelético, o bien viscerales, y que a su vez también, de alguna manera, están interrelacionados, ¿sí? Con respuestas reguladas desde bueno, obviamente desde el sistema nervioso central. En cuanto a cuál es el rol que ejerce el hipotálamo, ¿sí? En relación a un término que ustedes ya han visto en clases previas, que es la de la homeostasis, que de alguna manera son todas estas respuestas fisiológicas que de alguna manera conllevan a poder encontrar o poder restablecer un estado de equilibrio en el organismo. El sistema límbico, que a su vez también, bueno, estaría como retroalimentado por distintas regiones, impacta en lo que es el funcionamiento
del hipotálamo y a su vez el tronco, que de alguna forma sería lo que estaría conllevando respuestas tanto para el sistema parasimpático como para el sistema simpático. En el caso del sistema límbico, ¿sí? También de alguna manera está regulando, está participando en la modulación de respuestas de tipo homeostáticas. Y de alguna manera este sistema límbico estaría participando particularmente en la regulación tanto de lo que son funciones relacionadas a lo que es la memoria y el aprendizaje, ¿sí? En relación a esta estrecha relación de lo que es el hipocampo y la amígdala con respecto a una respuesta mediada por la corteza, o bien en lo que sería este sistema, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que se denomina el sistema de refuerzo, que es el sistema que de alguna manera viene a formar parte del sistema límbico y que estaría regulando, ¿sí? O modulando las respuestas hacia distintos tipos de estímulos en cuanto a aumentar, ¿sí? La búsqueda o el acceso a esos estímulos cuando de alguna manera serían más reforzantes o tratando de evitar o disminuir la posibilidad de buscar y acceder a esos estímulos cuando se tratarían de estímulos menos reforzantes. En estas dos áreas, ¿sí? Básicas de la función cerebral, el sistema límbico estaría impactando a través de lo que son el funcionamiento del hipocampo y la amígdala. La amígdala, decíamos, es una estructura que ha sido, digamos, identificada, es una estructura subcortical y que de alguna forma ha sido como identificada como una área, digamos, altamente involucrada en la regulación de las emociones. La amígdala se la puede subdividir a su vez en tres regiones, ¿sí? La región basolateral, la región central y la región córtico-medial. Y acá en este esquemita lo que se ve, bueno, es el tipo de interacciones o el tipo de interrelación que se establece entre cada una de estas regiones de la amígdala y otras estructuras centrales, ¿sí? Particularmente la amígdala basolateral participaría en procesos de asociación sensorial y conductual, recibe información desde lo que es, digamos, cortezas de asociación, como la parieto temporo-occipital y la frontal límbica, y a su vez envía información hacia los ganglios basales y hacia el tálamo. Y a su vez, digamos, hay como una interrelación, ¿no? de información entre lo que es esta región vasolateral de la amígdala y también la información que transmite hacia estas cortezas de asociación. El área central de la amígdala, que modularía básicamente todo lo que son la respuesta o la interacción con núcleos del tallo encefálico, ¿sí? Que estaría de alguna manera modulando respuestas de tipo motoras somáticas y autónomas. Y por último, la región córtico-medial de la amígdala, que recibe información de lo que sería el bulbo olfatorio, de alguna manera proyecta, ¿sí? Y regula el funcionamiento o es la que tiene, digamos, un interjuego de información con el hipotálamo y que intervendría en funciones principalmente hormonales y reproductivas, ¿sí? A través de también la modulación de la hipófisis por parte de los núcleos hipotalámicos. La importancia o la relevancia que tiene la amígdala en cuanto a lo que es la regulación de las respuestas de tipo emocionales pudo ser descrita o identificada, por ejemplo, en modelos con animales en los que se les producía una cirugía y se extirpaba, ¿sí?
bilateralmente la amígdala y gran parte de lo que sería el lóbulo temporal medial, y esto traía como consecuencia, digamos, un claro cambio en lo que son los patrones de conducta de estos animales, mostrando, digamos, hiperfagia, es decir, un aumento en el consumo de alimentos, hipersexualidad, una ausencia de respuestas de miedo, digamos, de situación, de reconocer o identificar la situación de peligro, ¿sí? Una ausencia de hostilidad y de las respuestas de hostilidad y de huida. Entonces, de alguna forma también lo que se ha postulado es que este sistema límbico, ¿sí? Y el aspecto emocional que tienen, digamos, los registros de la memoria estarían regulados principalmente por todo lo que sería, digamos, esta estructura límbica. En cuanto a lo que se refiere a la amígdala, ¿sí? Modulando, regulando la memoria emocional y que desencadenaría en una expresión que serían las emociones. En el caso de la memoria, digamos, regulada por hipocampo, que ya van a ver, digamos, en sucesivas clases, que de alguna manera uno de los tipos de memoria es la memoria declarativa, ¿sí? De alguna forma es la que modularía la expresión de tipo cognitiva, ¿sí? De estas, digamos, de la recuperación de estas memorias. En este cuadrito lo que se intenta mostrar es cómo las respuestas condicionadas de miedo, ¿sí? De alguna manera, que son respuestas que se pueden abordar experimentalmente, o bien, digamos, se pueden generar ejemplos y se ha analizado, digamos, cómo se interrelacionan las distintas regiones del sistema límbico frente a una situación, por ejemplo, de peligro. El sistema límbico es un gran inhibidor de los deseos y necesidades relacionadas con la supervivencia del individuo, ¿sí? Y es el principal regulador de las respuestas de tipo alostáticas. Es decir, ustedes veían que hay un concepto de homeostasis y uno de alostasis, ¿sí? El de alostasis son estas respuestas que de alguna manera llevan también a desencadenar, digamos, todas estas respuestas frente a estímulos de peligro o que tienden a desestabilizar el estado de equilibrio. Y cómo, digamos, hay una estrecha interrelación entre lo que sería la información que accede, ¿sí? Al tálamo y al reconocimiento de una situación de peligro, cómo de alguna manera esta información llega, ¿sí? A través del procesamiento, ¿sí? En este caso sería de un estímulo de tipo visual, y que de alguna forma estaría regulando y que estaría de alguna manera estimulando distintos tipos de respuestas, ¿no? Respuestas a nivel de músculos esqueléticos y a su vez también respuestas de tipo autónomas, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la presión arterial. En este caso, las respuestas de miedo son modelos en los que de alguna manera lo que se genera es, se entrena a los animales a que tengan una respuesta de sobresalto, ¿sí? Que está asociado, digamos, a la inducción, por ejemplo, de una descarga eléctrica. Cuando esta descarga eléctrica está asociada o que viene en compañía de un sonido, ¿sí? Entonces, esto desencadena, digamos, esta respuesta, perdón, no de sobresalto, sino de congelamiento. Después, la sola presentación del sonido va a desencadenar esta respuesta de inmovilidad motora. Entonces, que de alguna forma, ¿sí? Los estímulos que ingresan o que son procesados, digamos, por el sistema auditivo, son enviados a la corteza, procesados por la corteza auditiva, que a su vez también envía y proyecta información, no solamente a las estructuras, digamos, motoras que pueden
desencadenan la respuesta, sino que se observa un procesamiento a nivel del sistema límbico que obviamente tiene, digamos, o recibe información de otras proyecciones, ¿sí? Como por ejemplo, que de alguna manera puedan estar interactuando con esta información, es decir, si esta experiencia es posterior, digamos, a un entrenamiento previo, por ejemplo, y de alguna manera la combinación y la interrelación, digamos, de esta información es la que llevaría a que de alguna forma se desencadene la respuesta, ¿sí? De congelamiento y también las respuestas autónomas que llevan, digamos, a que, por ejemplo, el animal se encuentra en una situación, digamos, de peligro. Este esquemita, bueno, es para ejemplificar una situación particular, una situación cotidiana en la que de alguna manera, como el ingreso de estos, de algún estímulo, como por ejemplo puede ser, digamos, un bocinazo de un colectivo mientras una persona intenta cruzar una calle, ¿sí? Esta, eh, digamos, este estímulo y esta situación de peligro en la que hay que tener una respuesta rápida de alguna manera ingresaría, ¿sí? Tanto por lo que sería el sistema, digamos, auditivo como visual, se procesa en las cortezas, ¿sí? En las cortezas primarias, en las cortezas de asociación, y a su vez también, digamos, estas cortezas envían información hacia lo que serían áreas límbicas, ¿no? Como la amígdala, el hipocampo. Entonces, perdón, el hipotálamo. Entonces, a su vez, se darían como como distintos tipos de respuestas, ¿sí? Por un lado, la acción directa sobre los colículos que va a llevar, ¿sí? Los colículos, que serían como regiones del tálamo, ¿sí? Que va a llevar a que se desencadene una respuesta de sobresalto directa hacia lo que es la respuesta de los músculos esqueléticos. Y a su vez hay un procesamiento de tipo emocional de esta información, ¿m? Que puede llevar a una respuesta, digamos, de asombro, ¿sí? De estado de alerta, y por otro lado, una respuesta que promueva, digamos, también algún tipo de situación que permita generar un estado de inmovilidad. ¿M? Y esto sería regulado por la interrelación entre lo que es la amígdala y el hipotálamo, que a su vez también regulando tanto el sistema nervioso autónomo como el sistema hormonal. ¿Mm? Es decir, cómo este sistema de las emociones está íntimamente interrelacionado con los distintos tipos de respuestas y que habría como un procesamiento que se da, por un lado en paralelo, pero por otro lado también hay un interjuego y una convergencia de la información que de última lo que va a dar como resultado es la expresión de una respuesta, que va a tener un contenido cognitivo, ¿sí? Que va a tener un contenido reflejo, ¿sí? O motor, y que ese contenido, y que también está, digamos, sustentado por un contenido emocional. Em, bueno, en este caso lo que vemos es un poquito, digamos, en un corte coronal, vemos la ubicación del tálamo, vemos dónde se ubica, digamos, los núcleos amigdalinos. Eh, Esta es la ubicación del tercer ventrículo, ¿sí? El hipotálamo, y a su vez también, si uno hace un corte, en este diagrama se puede observar esto que veíamos que teníamos tres regiones de la amígdala: el núcleo corticomedial, el núcleo central y el núcleo basolateral. Esta oración que la extraje del libro de Cardinali, creo que es importante porque si bien el gran desarrollo tecnológico hoy permite, digamos, hacer como una identificación y hacer un correlato entre lo que es, digamos, la expresión
emocional, digamos, y ver cuáles serían las áreas que se activan en función de esto, creo que es importante y un poquito es algo que vamos a retomar en la clase esta que les estamos invitando a compartir eh, en vivo, y es que no existe, digamos, una región en el cerebro en el que uno pueda encontrar, digamos, que estrictamente se localicen las emociones. Precisamente por esta definición de que las emociones son estados mentales, es decir, son estados que van más allá del sustrato biológico, ¿m? Que de alguna manera, bueno, podría, y hay ciertos indicativos de cuáles serían las áreas implicadas y que estarían como de alguna manera participando, ¿sí? Pero, pero en realidad la función emocional, digamos, es muy compleja y que de alguna forma no se puede hacer como una relación directa, ¿sí? Ni se puede ubicar estrictamente en alguna región en particular del sistema nervioso. Por último, hacerles alguna introducción en cuanto a que se ha identificado un circuito, que son dos circuitos en realidad, el circuito mesolímbico y el circuito mesocortical, que vendrían a componer lo que se denomina la amígdala extendida, y que son circuitos de conexión a nivel del sistema nervioso que estarían regulando, ¿sí?, estos aspectos de refuerzo de distintas sustancias. Son circuitos muy complejos, ¿sí?, que por un lado establecen, digamos, lo que son las proyecciones desde un área como es el área tegmental ventral, ¿sí?, y que envía información hacia un núcleo, ¿sí?, un núcleo que se denomina el núcleo accumbens, y a su vez también proyecta hacia la amígdala, y por otro lado emite proyecciones hacia lo que es la corteza prefrontal, ¿sí?, por acá, la corteza prefrontal. Entonces tenemos el circuito mesolímbico, enviaría información hacia lo que es el núcleo accumbens y la amígdala, y a su vez el circuito mesocortical, que son vías que envían información a la corteza prefrontal. En ambos casos, ¿sí?, estas proyecciones son desde las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en el área tegmental ventral y que, digamos, envían, ¿sí?, o que liberan dopamina tanto en estas áreas, ¿sí?, del circuito mesolímbico como el mesocortical, que es en la corteza prefrontal. Estos circuitos son los que se han sindicado como los circuitos del placer, en el sentido de que de alguna manera regulan los aspectos de la generación de estados placenteros o de refuerzo de distintas sustancias, tanto estímulos naturales como las sustancias psicoactivas, ¿sí?, o las sustancias que de alguna manera pueden generar un desbalance en este sistema, son aquellas que pueden digamos, generar alteraciones en la conducta que pueda llevar, digamos, a ciertos niveles de alteración en el patrón conductual para poder acceder a estas sustancias, o bien, digamos, un caso extremo sería un caso de adicción hacia estas sustancias, ¿sí? Entonces, sería como el circuito o la región del sistema límbico, eh, porque bueno, porque también por eso se los denomina amígdala extendida, en el que impactaría la acción de las sustancias de abuso. Independientemente del mecanismo de acción, independientemente de si tienen acción a nivel de lo que serían, digamos, los cuerpos de estas neuronas dopaminérgicas o a nivel de lo que serían los sitios de proyección, como es el núcleo accumbens, todas las sustancias de abuso impactan sobre este sistema
alterándolo y de alguna manera generando un desbalance en el funcionamiento del mismo, es que se traducen problemas de consumo o problemas de uso, digamos, problemático de estas sustancias. La activación dopaminérgica, ¿sí? Que es la activación que está mediada entre lo que es el área tegmental ventral y sus proyecciones, ¿sí? Y su, digamos, hacia el núcleo accumbens, y a su vez también, digamos, la regulación con lo que son las conexiones hacia el área de la corteza prefrontal, serían estas vías a lo que se denomina el circuito de recompensa. Y digamos, la acción de estas sustancias lo que hacen es de regular la activación dopaminérgica fásica, ¿sí? Que de alguna manera se da en términos fisiológicos y que se da de alguna forma frente, digamos, a estímulos naturales, ¿sí? Como por ejemplo el consumo de alimentos, la ingesta de alimentos, las respuestas sexuales, son todas respuestas fisiológicas, son respuestas naturales que de alguna manera estarían impactando sobre este circuito. A su vez también las sustancias de abuso, de alguna forma, interactuando con distintas estructuras o en distintas regiones de este circuito, de alguna manera producen un desbalance en el normal funcionamiento de esta activación dopaminérgica fásica, que es lo que de alguna forma puede llevar a generar, digamos, procesos de consumo problemático o de adicciones. Así que bueno, esto sería todo en relación a lo que es este material y lo que queríamos compartir con ustedes en esta clase. Acá les dejo también la, la invitación para el viernes 25 a las 18 horas, ¿sí? Esta mesa de debate que vamos a estar haciendo con compañeros que son ayudantes y adscriptos. Y este es el enlace a través del cual por Meet nos vamos a estar encontrando. Así que bueno, les dejo saludos, nos encontramos el viernes y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben que lo pueden hacer a través del aula virtual.